Esta tarde yo voy a hablar de estos dos temas. Uno es la pérdida de una función mental y lo otro es una patología. La psicosis es la pérdida de una función mental, lo podemos entender así, ya lo vamos a explicar cómo es esto. Y la esquizofrenia es una enfermedad. Le podemos decir que la psicosis es parte del cuadro de la esquizofrenia, pero la psicosis es otra cosa. Por ahí vamos a comenzar. Y comenzamos complicándonos un poco, fíjense, porque psicosis, pues las palabras elegantes que ocupamos en medicina, ¿verdad? Tienen sus raíces en raíces griegas, raíces latinas. Esta es una raíz griega que viene de alma o mente. Pero, ¿qué es el alma? ¿Qué es la mente? Psico. Y ahí viene también psiquiatría, ¿verdad? Mente, alma. Es un término genérico que se utiliza en psiquiatría y en el psicoanálisis para referirse pues a un estado mental, descrito como una escisión o una separación o pérdida del contacto con la realidad. Aquí, psicosis, ¿no? Alma, mente, un estado mental, podemos modernizarlo y decir que psicosis, que un estado mental puede también definirse como una función mental, una función cerebral. ¿Cuál es esa función cerebral? Es el contacto con la realidad. Yo pienso que entendido así es más fácil llegar a dilucidar qué es psicosis. Psicosis coloquialmente, una persona fuera del ámbito médico, la palabra psicosis o el estado psicótico se entiende como alguien que está loco, ¿no? Dentro del ámbito médico es totalmente incorrecto de referirse a una persona así y por eso utilizamos el término psicosis. Pero en realidad eso significa perder el contacto con la realidad. Y ese contacto con la realidad es una función cerebral. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar también como parte del cuadro, ¿no? Delirios, que eso es ya tener pensamientos extraños fuera del contacto con la realidad. Pueden presentar alucinaciones en cualquiera de las seis modalidades que tenemos sensoriales, ¿no? Y pueden presentar cambios en su personalidad. El pensamiento se desorganiza, los vemos extraños y el comportamiento, pues como lo dice ahí también, se vuelve inusual, extraño. Y es ahí donde saltan las alarmas. La familia, pues, acude a los centros de emergencias, en los trabajos también, o comienza a ver la familia que su familiar, que su ser querido se empieza como a aislar, por ejemplo, ¿no? Hay una dificultad para interactuar socialmente o para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Eso, pues, para comenzar a hablar de la psicosis, que como les digo, es una función cerebral. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar, pues, lo habíamos visto allá, alucinaciones, delirios, pero hay una amplia variedad de elementos del sistema nervioso, tanto orgánicos como psicológicos, que pueden causar una reacción psicótica. Esta, digamos, es otra razón, pienso yo, por la cual se ocuparon estas palabras de raíz latina, raíz griega, ¿no? Psique, alma, porque aquí estamos hablando no solamente que alguien puede estar psicótico porque tiene una hiponatremia, que tiene bajo el sodio, ¿verdad? Alguien que tiene bajo el sodio puede presentar un episodio psicótico, pero una reacción psicótica también puede ser de origen psicológico, puede ser momentánea, puede ser aguda. Eh, por ejemplo, alguien que se enfrenta a una experiencia emocional que sobrepasa sus capacidades, ¿no? La pérdida de un ser querido, un asalto, una noticia, alguien que tenga una experiencia psicológica que sobrepase sus capacidades, puede presentar una reacción psicótica, puede perder el contacto con la realidad. Y eso es psicológico. Entonces vamos viendo que la psicosis puede ser un producto de algo orgánico o producto de algo psicológico.
Muchas personas incluso tienen experiencias inusuales, distorsiones de la realidad en algún momento de sus vidas y esto no las vuelve incapacitantes ni tampoco ah, les crea angustia. Incluso algunos pueden, luego de algo así, crear, ¿no? Tener una creación artística. ¿Ven cómo es de sutil entonces este concepto de la psicosis? Am, Incluso hay ciertas corrientes de investigadores que argumentan que la psicosis pues no es fundamentalmente algo separado de la conciencia normal, sino que es un continuo. Pero eso es muy sutil, ¿no? Desde esta perspectiva, las personas que son diagnosticadas clínicamente como psicóticas pueden estar teniendo simplemente experiencias intensamente, particularmente intensas o angustiantes. Habría que ver en las emergencias. Nosotros, yo sé que ustedes podemos ver estas personas a veces que lo que han tenido es una experiencia psicológica muy angustiante, pero no las incapacita eso. Otro aspecto importante de la psicosis como pérdida de esa función cerebral que mantiene el contacto con la realidad es que sí pueden ser parte de algo que afecta al cerebro directamente. Y aquí encontramos un gran número de enfermedades. Creo que aparte del tema de la esquizofrenia, que es muy del campo de la psiquiatría, esta parte de la psicosis, como pérdida de esa función cerebral del contacto con la realidad en otras patologías, es relevante para todos los médicos, para todas las personas que trabajamos en salud. Y es como lo vemos en la diapositiva, que la psicosis puede presentarse, ¿no? En la esquizofrenia, que ya vamos a hablar de ello, otros trastornos psiquiátricos como el trastorno esquizoafectivo, episodios maníacos, que es parte del trastorno bipolar, en la depresión también, ¿no? El tipo de depresión más profunda es la depresión psicótica, cuando la persona está deprimida y es tan profunda la depresión, hay una alteración tan profunda que pierde el contacto con la realidad. Eso se llama depresión psicótica, que también puede darse en el trastorno bipolar. Las personas que tienen Alzheimer, las personas que tienen Parkinson pueden presentar también psicosis, la epilepsia o la esclerosis múltiple. Vamos a comenzar entonces, ya que vimos, ¿no? Ese concepto de psicosis, que así comenzaba el tema propuesto, ¿no? Ya vimos que lo psicótico puede ser producto de algo orgánico, de algo psicológico, puede ser una cuestión aguda, con autorresolutiva que va a terminar por sí misma, o puede la psicosis volverse algo crónico. Ese es el caso de esta enfermedad, de la esquizofrenia. Una enfermedad antigua, y vamos a ver desde cuándo se viene proponiendo esta entidad nosológica. Y pues se ha hablado comúnmente de la esquizofrenia, pero lo pongo yo entre paréntesis porque pues, ya últimamente se está viendo que en realidad no se trata de una sola enfermedad, sino que es un grupo de trastornos con orígenes realmente diversos. ¿No? Vamos a ir, yo creo que en el devenir de los próximos 50 años se va a ir ya definiendo un poco más cuáles son los orígenes de los diferentes tipos de esquizofrenia que antes se denominaban paranoide, catatónica, ¿no? Y es que es tan difícil hacer el diagnóstico de esquizofrenia, como decía el maestro, el doctor Cifontes, porque los signos y los síntomas varían ampliamente y afectan funciones cerebrales muy altas. ¿Cuáles son esas funciones cerebrales que afectan la esquizofrenia o las esquizofrenias? La percepción, que la percepción es cómo los estímulos sensoriales llegan a nuestro cerebro y nuestro cerebro los procesa y así nos ponemos en contacto con la realidad. Esa es la percepción. La emoción también afecta la esquizofrenia. Vemos a los pacientes con eh, síntomas de depresión o pueden estar irritables, iracundos incluso. También a nivel de la cognición afecta a la esquizofrenia, incluso ya en forma crónica. Por eso vemos que los pacientes con esquizofrenia, eh, algunos de ellos presentan un deterioro en su funcionamiento normal, ¿no? Pueden
ya no funcionar como antes en su trabajo, su familia, alteraciones del pensamiento, que es los delirios, y todo esto se traduce, toda esta alteración de estas funciones cerebrales tan altas se traduce en alteraciones del comportamiento. Y es cuando vemos esos comportamientos extraños de las personas que tienen esquizofrenia. Ahora, cada paciente experimenta esto de manera diferente, ¿no? E incluso el tiempo puede hacer que varíen los síntomas. Y a menudo la enfermedad se presenta más que todo en personas jóvenes. Esta es una característica, miren. El doctor Cifonte nos habló al principio en la presentación de tratamiento, pero el diagnóstico de esta enfermedad es algo tan delicado, tan difícil, que bien vale la pena ponerle énfasis a eso. Esto de la edad puede ser una clave para entender cuando alguien, o sospechar cuando alguien tiene esquizofrenia. Y es que la esquizofrenia es una enfermedad mayormente de gente joven. Ustedes ven ahí como 25 años. Yo hago una comparación siempre cuando enseño o doy impacto a esta clase de la esquizofrenia, que se parece incluso al cáncer. O sea, ese modelo podemos utilizar el modelo del cáncer para entender la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la persona, hay una base genética ahí, ¿no? Ya la persona que va a tener esquizofrenia, hay algo que está ya programado, ¿no? En su cerebro, en su cuerpo. Pero la pérdida del contacto con la realidad se da a esas edades tempranas, ¿no? 25 años. Eso se llama primer brote psicótico. Y a partir de ese primer brote psicótico, la vida cambia. Entonces, el modelo del cáncer, a mí me gusta utilizarlo para explicar el modelo de esquizofrenia, porque sí, ya viene algo programado por ahí. Hay un evento vital que sucede, que puede ser alegre, que puede ser triste, una pérdida, un logro. Se da el brote psicótico y luego ya las funciones cerebrales van cambiando, donde se necesita ya el uso de psicoterapia y de medicamentos. Y por eso dice ahí que persiste a lo largo de la vida y afecta a todas las clases sociales. Si ustedes revisan algunos eh, textos un poquito más viejos o libros de texto de pregrado, van a ver que se menciona que se da más que todo en clases bajas o clases sociales económicamente bajas. Pero eso sucede porque a pesar de que hay una base genética, todas estas enfermedades en psiquiatría son multifactoriales, ¿no? Y uno de los factores es el medio ambiente. Y si hay carencias económicas, si hay sufrimiento, si hay angustia, por supuesto que ahí va a darse mucho más el brote psicótico. Por ejemplo, una patografía. Patografía es personajes históricos que se sospecha que han tenido una enfermedad mental. Virginia Woolf, una magnífica novelista inglesa, su esposo la protegió mucho, ¿verdad? De sus enfermedades mentales, que se sospecha que pudo haber tenido trastorno bipolar o esquizofrenia. Eh, y finalmente se suicidó, pero vemos que lo traigo a colación porque es una persona que fue cuidada por su familia, ¿no? Y pudo incluso desarrollar una obra literaria como la que en su momento escribió Virginia Woolf y que nos legó. Diagnosticar la esquizofrenia no es sencillo, no es el primer paso, digamos, no es un diagnóstico a la ligera tampoco, hay que tener mucho cuidado porque es estigmatizante. Tanto es así que esquizofrenia es sinónimo de locura. Entonces tenemos que ir con calma con esto, ¿no? Con firmeza, con conocimiento, pero también con calma. No es fácil. No podemos basarnos en una sola cosa. Nosotros los psiquiatras nos basamos en los antecedentes psiquiátricos, familiares, en las evaluaciones psicopatológicas, ya, porque no existen pruebas específicas para este trastorno. Ahora bien, otra cosa importante acá, voy a ir como haciendo, resaltando puntos importantes para el ejercicio médico, eh, y es que es muy peligroso psiquiatrizar los síntomas psiquiátricos. Fíjense bien en esa frase. Es muy peligroso psiquiatrizar o psicologizar los síntomas psiquiátricos.
porque los síntomas psiquiátricos son eso, son síntomas psiquiátricos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona llega y me dice, mire, yo escucho a Dios, yo estoy escuchando a la Virgen, yo huelo las flores de la Virgen o cualquier cosa. El colega, cuando escucha esa frase, ¿no? Paciente escucha voces, esquizofrenia. Paciente escucha voces, interconsulta con el psiquiatra. Momento. Los diagnósticos de psiquiatría son diagnósticos de exclusión. ¿Qué quiere decir eso? De descarte. Si una persona me dice que escucha voces, por ejemplo, primero hay que descartar todo lo orgánico. Y luego, entonces, pudiera ser esquizofrenia, pero no antes. Eh, Importante, ¿no? El número de personas que padecen esquizofrenia, de 1 a 1,5% de la población en general. Pero también la importancia de la esquizofrenia es tanto el número como el inicio tan temprano. Ustedes ven que son personas en edad productiva y el deterioro también de la persona que lo padece. Hay un impacto económico y social que la esquizofrenia produce. Aquí he traído estadísticas norteamericanas, pues esa cultura anglosajona tiene, digamos, esa virtud de cuantificar mucho las cosas, ellos cuantifican y nos ayuda a entender los fenómenos a nivel matemático y también lo traducen en factores económicos que al final de cuentas son muy importantes para los sistemas de salud, ¿no? La carga de salud que significa una patología, en este caso la esquizofrenia. Miren qué dato más interesante ese de los norteamericanos, que dice que la esquizofrenia equipara los costes a todas las neoplasias muertas. Eso lo podemos entender porque es gente productivamente joven, ¿no? Gente que está en plena productividad y tiene su brote psicótico. Entonces, el costo para ayudar a estas personas es grande. Entre el 15 y el 45% de los indigentes también en los Estados Unidos son pacientes que tienen esquizofrenia. Yo creo que andaremos igual en muchos países del mundo. Las personas que ustedes ven con su bolsa, sucios, recogiendo cosas, un gran porcentaje de ellos padecen de esquizofrenia. Una de las 25 principales causas de discapacidad a nivel mundial y son causas de exclusión social, también debido pues, a la ignorancia generalizada con respecto a esta patología. Y los costes indirectos también son enormes y con frecuencia subestimados. Vemos ahí, ¿no? Todas las dimensiones en que la esquizofrenia puede afectar a una persona a nivel social, ocupacional, laboral, interpersonal, del autocuido. En todas estas dimensiones puede afectar la esquizofrenia a una persona. Como les digo, la propia palabra, ¿no? Veíamos que psico viene de alma, esquizofrenia es mente escindida o mente separada, ¿no? Es esa elegancia que se está perdiendo ahora, para bien y para mal, ¿no? De ocupar raíces latinas y griegas para referirnos a los problemas médicos. La esquizofrenia es una enfermedad que viene observándose incluso desde el siglo XIX, donde Morel la denomina demencia precoz. Y yo quiero llamar otra vez un punto, resaltar un punto ahí con respecto a este nombre de demencia precoz. Morel le llamó así porque él observó que los pacientes jóvenes, por eso precoz, presentaban ese brote psicótico y luego empezaban a deteriorarse, como un paciente con demencia. Entonces le llamó la atención eso. Antes, estos grandes psiquiatras del pasado eran gente de mucha observación y también tenían la oportunidad de observar al sujeto en el, digamos, en el devenir, en el transcurso natural de la enfermedad, lo que nosotros llamamos en la Facultad de Medicina la historia natural de la enfermedad. Entonces ellos veían la historia natural de la esquizofrenia y observaron que sus pacientes jóvenes se deterioraban rápido, por eso se le denominó demencia precoz. Entonces, ese también es un punto a resaltar.
y es que la esquizofrenia es orgánica, es orgánica. Ay, entonces, ¿por qué no simplemente le damos un tratamiento farmacológico ya y lo tratamos? ¿Por qué se están todavía los psiquiatras metidos ahí en algo que es una afección orgánica cerebral? Pues porque todavía hay que hacer una relación, porque con estas personas que padecen esquizofrenia. No nos va a no nos va a servir de nada que la persona simplemente se le recete el medicamento. Las personas con esquizofrenia deben entender, ¿no? Eh, por qué, cómo, cómo han llegado ahí, cómo vivir incluso con esquizofrenia, porque, como lo decía el doctor Cifuentes, es una enfermedad crónica. Bueno, y ahí pueden ver ustedes otros autores que hablaron, por ejemplo, de catatonía, que era esa forma espástica, ¿no? de la esquizofrenia. Este alemán, Berkeley, habló también de la esquizofrenia, también le llamó demencia precoz. Y así han ido otros autores tratando de entender qué es esto. Con respecto a la epidemiología, ¿no? Cómo se ve en la sociedad, en la población, esta enfermedad, podemos decir que tanto hombres como mujeres, por igual, el porcentaje que lo presentan es el mismo. La edad de inicio, importante. Yo les digo, si alguien tiene síntomas, síntomas psicóticos, síntomas de esquizofrenia, pérdida del contacto con la realidad por primera vez a los 50, 60 años, eso no es esquizofrenia, lo más probable. No, eso es otra cosa, porque esta es una enfermedad de gente joven. Otra cosa importante también y que les puede ayudar a hacer diagnóstico, a sospechar eh, que alguien puede tener esquizofrenia, es el hecho de que las mujeres, el primer brote psicótico, que es cuando se manifiesta la enfermedad, se da un poquito más tardíamente que en los hombres. Por lo tanto, tenemos mujeres con esquizofrenia que ya han terminado una carrera universitaria o que ya están casadas o que ya tienen hijos. Eso es bien frecuente encontrarlo. Y ahí, primer brote psicótico. Y muchos hombres que presentan su primer brote psicótico de la esquizofrenia están solteros y más jóvenes. Por eso es también la epidemiología aquí nos ayuda como a entender y hacer diagnóstico, ¿verdad? Más tardío en mujeres, más temprano en hombres. Prevalencia, lo decíamos, del 1,5 de la población y no hay una diferencia por clase social. ¿Cómo lo vemos esto? La presentación clínica, pues no hay un solo síntoma, no hay marcadores biológicos, yo no le puedo mandar un examen de sangre, una imagen radiológica todavía a una persona y decir, ah, esta es la imagen de un cerebro con esquizofrenia. Todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Estamos avanzando, se está avanzando rápidamente en las neurociencias, pero no se ha llegado todavía a ese punto. Entonces hay muchos síntomas de las funciones cerebrales más altas, ¿no? que observamos en los psiquiatras, ¿no? Por eso es que el diagnóstico requiere un análisis detallado de los antecedentes del paciente, hay que sentarse con la familia, con el paciente. No se puede basar uno únicamente en el estado mental, en el examen de una sola experiencia frente al paciente, pues incluso los síntomas pueden variar con el tiempo. Nuevamente, recalco esta enseñanza para todos los médicos, para todos los especialistas. Escuchar voces no es síntoma de esquizofrenia. Escuchar voces, perder el contacto con la realidad es un síntoma psiquiátrico que puede ser el producto de una gran gama de otras patologías. A la cabeza una neuroinfección, un tumor cerebral, cualquier otra cosa. Dice, por ejemplo, que un paciente puede experimentar alucinaciones de manera intermitente y variar su capacidad para funcionar adecuadamente en situaciones sociales, ¿no? Así puede manifestarse. Es importante también considerar el nivel educativo, el contexto cultural de donde viene la persona, ya que nosotros acá es menos frecuente, digamos,
Por ejemplo, con países como los Estados Unidos, Canadá, donde hay mucha, diferentes tipos de culturas, gente que viene de África, de Asia, ¿no? Y su cultura a veces le puede sonar extraño al médico y lo puede confundir con algo psicótico. Nosotros acá no tenemos eso, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. Con respecto a los criterios diagnósticos, siempre haciendo énfasis en eso, cómo hacer diagnóstico. Eh, Recuerden que nosotros los psiquiatras hacemos diagnósticos de exclusión, descartamos primero todo lo orgánico, pero también nos basamos en síntomas que nos da la Clasificación Internacional de las Enfermedades, la CIE, que estamos en la 11ª edición, y el DSM, que es la clasificación de la Escuela Norteamericana de Psiquiatría, que está en la 5ª edición. Entonces, nos dice que para hacer diagnóstico de esquizofrenia debe tener por lo menos dos en un mes de lo siguiente, que son ideas delirantes, ¿no? Perder el contacto con la realidad, ideas extrañas, alucinaciones en cualquiera de las 6 funciones sensoriales que tenemos. Puede desorganizarse el discurso, el lenguaje, hablar en forma extraña, utilizar palabras nuevas, neologismos, palabras inventadas. El comportamiento también se vuelve desorganizado y también puede tener síntomas negativos. Lo anterior puede denominarse, algunos lo denominan síntomas positivos, que es lo más llamativo, ¿no? Por lo que la gente lleva a su familiar a consultar, porque está alucinando, porque se comporta en forma extraña, porque no se le entiende lo que habla o habla en forma extraña. Pero también los síntomas negativos pueden ser, aunque son menos llamativos, son parte esencial de la esquizofrenia. Y estos son, por ejemplo, las alteraciones del estado del ánimo, ¿no? Como tristeza, apatía, alogia, que siempre es alteraciones del discurso, ¿no? Abulia, una falta de iniciativa, un aislamiento. Y, por supuesto, vemos disfunción social y ocupacional. La persona ya no puede integrarse a su trabajo, a sus relaciones sociales, se aísla, el aseo, el arreglo. Esto es muy importante también, es otro punto a tomar en cuenta. En las emergencias, síntomas psicóticos de una semana de evolución, de 24 horas de evolución, de horas de evolución, por muy extraños que nos parezcan. Fíjense bien, síntomas psicóticos de una semana de evolución, de horas, de 24 horas de evolución, que escucha voces, que ve cosas, que se imagina cosas extrañas. Esa es otra cosa, hay que investigar rápidamente. Como les repito, neuroinfecciones, desbalances metabólicos, porque los síntomas de la esquizofrenia son más insidiosos. Este paciente por lo menos ha pasado, miren ahí como dice abajo, 6 meses transformando su conducta, ¿no? Síntomas positivos decía por lo menos un mes, pero imagínense, ya un mes ya es bastante tiempo. Y la duración, por lo menos 6 meses. Entonces, por favor, ¿no? Cuando ustedes vean síntomas extraños, psiquiátricos en un paciente, pero la familia le dice, y sí, mira, la semana pasada fue a trabajar y estaba bien, eso no es esquizofrenia. No piensen en otra cosa. Investiguen más, ¿no? Hagan otras interconsultas antes del psiquiatra. Que nosotros somos de exclusión, ¿verdad? Es un de descarte. Por eso lo que yo les digo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un paciente llega con síntomas psicóticos, lo primero es un test de drogas. Y esto es muy bonito entenderlo, fíjense, porque se confunde mucho, se psicologiza mucho lo psiquiátrico, se confunde con lo psicológico, porque el cerebro, el producto del cerebro es lo psicológico, por supuesto, que es lo que nos ayuda a interactuar. Pero psiquiatría no es psicología, ¿no? El órgano diana del cerebro el órgano diana de la psiquiatría es el cerebro, ¿no? Al igual que en la neurología y que en la neurocirugía. Por lo tanto, alguien que esté con síntomas psiquiátricos, el médico, la obligación de él es pensar qué está pasando con ese cerebro. No debe estar pensando qué le pasó cuando era niño, lo vestían como niña cuando era niño o tuvo un impacto emocional, no. ¿Qué pasa con ese cerebro?
Entonces se excluye, ¿verdad? Estado del ánimo alterado, como en el trastorno bipolar, o consumo de drogas. Es simplemente lo pueden buscar nuevamente en el canal de YouTube. ¿No? Es el ejemplo de una carta que escribe alguien que está entrando en un proceso psicótico donde se muestra muy paranoide. Eh, Siempre, pues, hablando de la sintomatología de la esquizofrenia, pues siempre no olvidarse también de los síntomas negativos, ¿verdad? Que es ese aislamiento del paciente. Recalcando un poco sobre los síntomas positivos, que son una alteración del pensamiento. Esto traía yo una parte que puede ser bastante psiquiátrico, ¿no? Del mundo de la psicología, del mundo de la psiquiatría, pero puede ayudar a entender un poquito mejor por qué se dan estos síntomas. Y es que en la esquizofrenia hay un rompimiento, lo puedo denominar así, del yo. ¿Cómo puede denominarse esto de rompimiento del yo? Y yo lo comparo con la piel, ¿verdad? El yo psicológico es como la piel, que la piel evita, permite que todo esté adentro, ¿no? De nuestro cuerpo, protege. El yo tiene esa misma función, hablando psicológicamente. El yo me permite a mí saber que nadie puede leer mi mente, que mis pensamientos son para mí, nada más. Eso se rompe en la esquizofrenia, algo muy extraño. Por eso les digo, son funciones cerebrales muy altas. El yo también es una función cerebral. Eso de saber que estoy encerrado en mi mundo mental, eso se rompe ahí. Por eso es que los pacientes se vuelven paranoides, porque piensan que, o sienten ellos, que su pensamiento está siendo transmitido, que puede otro intervenir en su pensamiento. Escuchan voces, oyen su pensamiento en voz alta. Había un paciente que me decía que escuchaba sus pensamientos a través de los baffles del hospital, como que estaban perifoneando. Es común también que se les transmitan mensajes a través de teléfonos y de aparatos eléctricos, ¿no? Pero es eso, es el rompimiento del yo. También puede denominarse una función mental, una función psicológica, ¿no? Experiencias de pasividad, ¿no? Que como que los obligan a hacer algo. Robo del pensamiento, imagínense ustedes. Son cosas muy extrañas. Percepciones delirantes, fuera de la realidad. Y los síntomas negativos, que también se denominan de segundo orden, que son trastornos del lenguaje, ¿no? Del pensamiento, pobreza expresiva, pérdida de la iniciativa, el paciente se aísla, ¿no? Ausencia de la expresión emocional, nosotros a eso le llamamos aplanamiento afectivo, ¿no? Paciente que no expresa emociones con su rostro, y retraimiento social. ¿No? Ese joven que no sale de su cuarto, que pasa solo en la computadora, pero en forma exagerada, por supuesto, estoy hablando, ¿no? De alguien que no era así, ¿no? Y que en el transcurso de 1 o 6 meses comienza ya a estar encerrado. Eso es sospechoso porque puede ser uno de los síntomas de la esquizofrenia. Eh, no puede hablarse de un solo tipo de apariencia, ¿verdad? De una persona con esquizofrenia. Otro punto a resaltar, oigan, fíjense bien que espero yo, ¿no? Que no se haya fallado en ningún momento. Yo procuro no decir el esquizofrénico. Es una palabra que ya está muy peyorativa, ¿no? Está muy llena ya de otros significados. Pero pienso yo que es igual que cuando decimos una persona con diabetes, una persona con hipertensión, no decimos el diabético, ¿verdad? O el hipertenso. Aquí tampoco se denomina el esquizofrénico. Es una persona con esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia pueden variar mucho en la forma en que se ven, ¿no? Desde los extravagantes hasta los que parecen como muy elegantes, como muy altaneros. Así puede observarse una persona con esquizofrenia. Pueden estar muy callados, ser habladores, adoptar posturas extrañas, eh, descuidar la higiene personal, evitar bañarse,
o se pueden vestir inapropiadamente a pesar de la temperatura, ¿no? Andar de saco y corbata, ¿verdad? Y se les ven los cuellos todos sudados, manchados, porque a pesar del calor ellos andan con saco, por ejemplo, ¿no? Y pueden existir también tics, estereotipios, que son movimientos repetitivos, manierismos también, que son movimientos extraños o que adoptan posturas extrañas. Ecopraxia, ¿no? Usted lo está entrevistando y todo lo que usted hace, el paciente lo imita, imita sus gestos y sus posturas. Como ven, es una gran variedad de síntomas, ¿no? Traje a resaltar también este tema de la catatonía porque incluso en pregrado a los médicos nos enseñan un tipo de esquizofrenia que es la esquizofrenia catatónica. Entonces, como que era sinónimo de esquizofrenia la catatonia, pero tiene que dejar de ser así, de pensar así, porque la catatonía o catatonia puede ser síntoma de una gran cantidad de enfermedades neurológicas. Igual, ¿no? Si alguien tiene catatonia, tenemos que descartar otras cosas antes de decir, ah, tiene una esquizofrenia catatónica, ¿no? Eh, los pacientes también, hay una explicación para explicar, ¿no? Hay una explicación para entender, digamos, los síntomas que ellos presentan con respecto al lenguaje, y es que ellos tienen dificultades con la prosodia, el ritmo del habla, para modular su propio discurso, ¿no? Y eso lo que sugiere también ya son afecciones propiamente en ciertas regiones del cerebro. El estado del ánimo también lo afecta, ¿no? En la esquizofrenia pueden experimentar desde emociones inapropiadas como tristeza hasta felicidad extrema, éxtasis, incluso religioso, ¿no? Eh, sensaciones intensas de omnipotencia. Estos es un lenguaje psicopatológico que se ocupa para describir experiencias que son muy íntimas, ¿no? Imagínense un éxtasis religioso, ¿cómo puede eso percibirse? Hay una escultura de Bellini que se llama Éxtasis de Santa Teresa, donde hay un arlequín, perdón, un ángel tocando con una flecha a Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Y ella está como en un éxtasis religioso. Los pacientes con esquizofrenia presentan también este tipo de experiencias. Ya hablamos del trastorno del pensamiento, ¿no? Que puede expresarse en el lenguaje como neologismos, inventar palabras, hay repiten lo que usted está diciendo, o puede quedarse simplemente en silencio. Y los delirios en la esquizofrenia, eh, esto es lo que ha dado lugar y le ha dado de comer mucho a Hollywood, porque los delirios en la esquizofrenia son fascinantes. Como son fascinantes, han dado lugar a temáticas y a películas directamente relacionadas con la esquizofrenia. Si ustedes quieren ver películas directamente relacionadas con la esquizofrenia, a la cabeza, a Wonderful Mind, una mente maravillosa en español, con Russell Crowe, creo que ganó el premio Oscar él ahí por esa película. A Wonderful Mind es la historia de John Nash, premio Nobel de Matemáticas, casado con una salvadoreña, por cierto, un caso de la vida real, llevado a la pantalla. Profesor de Princeton, imagínense ustedes, ¿verdad? Que va desarrollando una carrera académica, un genio el hombre, y tiene su primer brote psicótico. John Nash, A Wonderful Mind, una mente maravillosa, él en su vida, digamos, no terminó en las calles, no fue alguien eh, que perdiera toda su vida por su esposa, ¿no? Su esposa que lo amó mucho, lo cuidó, y por la universidad que también lo protegió. La isla misteriosa, también con DiCaprio, la historia de la esquizofrenia, ¿no? El exorcismo de Emily Rose, que fue un caso real. Anneliese Michel, se llamaba la niña del sur de Alemania, que tuvo posiblemente una esquizofrenia y una epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. Entonces, los delirios dan lugar a películas incluso, ¿no? Y es lo que nosotros vemos cuando hablamos con los pacientes.
ideas increíbles, ¿no? Que pueden ser terribles o maravillosas. Los pacientes pueden creer que controlan su mente, su pensamiento. Otra cosa que tenía yo pensado contarles acá con respecto a los delirios es que pueden haber películas dedicadas a pacientes con esquizofrenia y también que el tema es esquizofrénico, ¿no? Por ejemplo, la Matrix. La Matrix es un delirio esquizofrénico, por ejemplo. Y las alucinaciones que pueden ser de los 6 tipos de capacidades sensoriales que tenemos. Finalmente, la cognición. Fíjense bien que los síntomas de la esquizofrenia son positivos, que es lo que más llama la atención, ¿no? Por los que lo llevan a consultar, negativos, que es ese aplanamiento, ese aislamiento social, afectivos, ¿no? Y cognitivos. Y esto cognitivo es lo que a lo largo del tiempo hace que muchas personas puedan perder la capacidad de desarrollar un trabajo y la capacidad de funcionar en lo social, ¿no? La introspección y el juicio también se pierden en el momento en que está psicótica la persona, ¿no? Y como les mencionaba yo, que estos subtipos clínicos que antes se estudiaban, ahora han sido anulados, por ejemplo, en el DSM-5, ya no se habla de esto. Eh, la hebefrénica, por ejemplo, que es una tipo de esquizofrenia que se manifiesta casi en la adolescencia, ¿no? Muy temprano y es muy deteriorante, pero todavía son valiosos para hacernos una idea de los síntomas de la esquizofrenia. Esto sí, ya para ir terminando, ¿no? Pues los diagnósticos diferenciales, como les digo, a la cabeza, todo aquello que afecte al cerebro, alcohol, drogas, epilepsia del lóbulo temporal, tumores cerebrales, infecciones cerebrales, demencia por VIH, puede simular una esquizofrenia. El trastorno bipolar se puede confundir con la esquizofrenia también. Hay 3 categorías, miren, enfermedades psiquiátricas, enfermedades médicas generales y abuso de sustancias. Enfermedades psiquiátricas es una gran cantidad que puede simular una esquizofrenia. La simulación, incluso, imagínense usted, la simulación, alguien puede aprender cómo son los síntomas de la esquizofrenia. En las enfermedades médicas, todo lo que se les puede imaginar. Epilepsias, tumores, trastornos metabólicos, deficiencias vitamínicas, infecciones. Y en el abuso de sustancias, pues, abstinencias, las anfetaminas, ¿no? Los estudiantes de muchas facultades que ocupan anfetaminas para estar despiertos pueden desarrollar, por intoxicación o por uso crónico, un episodio psicótico muy parecido a la esquizofrenia. ¿Por qué se da la esquizofrenia? Multifactorial. Sí hay un factor genético muy importante, ¿verdad? Pero como todo en psiquiatría continúa siendo multifactorial las causas. La más, todavía, digamos, la más potente, la más predominante es la hipótesis aminérgica, ¿no? O sea, alteración de las aminas cerebrales de los neurotransmisores y de hecho por eso funcionan los psicofármacos. Estos factores psicosociales ya están descartados, ¿no? Cuando se hablaba antes de la madre esquizofrenizante, eso ya no. La esquizofrenia es una enfermedad biológica, pero el tratamiento tiene que ser psicoterapéutico, es decir, tenemos que hablar con esa persona y darle psicofármacos. ¿Por qué tenemos que hablar con esa persona? Porque la psicosis es como entrar en un laberinto, como es el laberinto de Creta, ¿no? Donde en el centro estaba el Minotauro que destruía al que entraba ahí al laberinto. Así es la esquizofrenia también. El paciente, lo que hacemos nosotros es ayudarlo a transitar por ese laberinto, a salir de ahí. Una metáfora que ilustra realmente eso, porque es lo que hacemos con los pacientes. El simple tomar una pastilla, sí, esa es la base del tratamiento, es lo que va a hacer que las aminas cerebrales cambien, que la forma en que ellos ven, perciben la realidad cambie, pero también el acompañamiento que hacemos en los consultorios, en los hospitales es importante. ¿Qué ocupamos? Pues estos medicamentos que también miren cómo se mete la palabra ahí, psico, ¿verdad? Sí, alma, siempre, antipsicóticos.
Yo estoy también casi seguro que en unos 50 años los antipsicóticos se van a dividir en una gran cantidad de medicamentos más específicos, ya en su nombre. Ocupamos haloperidol, podemos ocupar risperidona. Por supuesto que el tratamiento este es muy específico. Yo por eso he hecho más énfasis en detectarlo, ¿no? Detectar, tratar de entender cuando alguien está psicótico, no confundirlo con lo psicológico, tener cuidado también con descartar todo lo orgánico. Porque el tratamiento, como decía el doctor Cifuentes, es efectivo, sí es efectivo, pero es muy especializado, ¿no? Haloperidol, risperidona tiene efectos secundarios. Cuando uno los estudia en la facultad, estudian más a veces efectos secundarios que la función del propio medicamento, ¿no? Entonces es de mucho cuidado, hay que ir acompañando al paciente. Ahora tenemos ya medicamentos atípicos que dan menos efectos secundarios, muy eficaces para el tratamiento de la esquizofrenia. Importante es el inicio temprano. Importante es que el médico también tenga muy claro que la esquizofrenia es crónica, tenga muy claro que el medicamento no le va a dañar su cuerpo, porque ese es el problema también con la psiquiatría, que muchos colegas y el público en general piensan que los medicamentos psiquiátricos eh, alteran el cuerpo, destruyen el cuerpo, y ustedes saben que eso pues es una ignorancia realmente, ¿no? De la gente del público en general, pero también puede darse en el mundo de la medicina, ¿no? Eh, Puede haber también medicamentos de depósito. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Pues puede ser primero 1 o 2 años, se va acompañando el tratamiento del paciente. Puede haber episodios repetitivos. Se pueden ocupar medicamentos de depósito también, ¿no? Ahora hay tratamientos muy eficaces de depósito. Y como todo en psiquiatría, también se pueden ocupar otros medicamentos, más que todo en la fase aguda o cuando va combinado con otros cuadros. Benzodiazepinas, litio, anticonvulsivantes, como los que ven ahí, que aunque para nosotros se denominan moduladores del afecto, antidepresivos. Eh, la terapia electroconvulsiva, fíjate que para algunos puede sonar como controversial, para nada es controversial, pero la terapia electroconvulsiva se ocupa más que todo para alteraciones del afecto, no para lo psicótico. Las intervenciones psicosociales, la psicoterapia y la hospitalización también son muy necesarias. Y voy terminando con esto, que es, como vemos, ¿verdad? La historia natural de la enfermedad puede llegar a una neurodegeneración, lo que se denomina o se denominaba antes esquizofrenia residual, donde el paciente se ve incluso como que tuviera eh, un retraso intelectual. Y con eso termina el curso y el pronóstico, pues el pronóstico puede ser bueno, ¿no? La recuperación puede ser muy eficaz con los medicamentos, con la terapia, ¿no? Puede haber remisión de los síntomas, pero la medicación es esencial junto con la psicoterapia. Uno de cada 4 pacientes tendrá un buen pronóstico, dice, y afecta pues también el apoyo de la familia, el apoyo social. Bueno, por mi parte, aquí termina mi exposición. Ha sido un gusto.